decidieron llamar a los medios y recién el martes cuando llegamos a trabajar a este lugar, ahí de pronto todo se aceleró y bueno, todos conocemos los detalles de esta investigación y de esta situación. Lo que se vivió acá hoy es el dolor, es el cansancio, es la angustia después de 6 días de búsqueda y de una esperanza que se mantuvo hasta el último momento, Silvia, encontrarse con el peor final. Hoy vimos cómo llegaban ambulancias desde muy temprano, tuvieron que atender a la tía de Alan, que además era amiga de Nancy, ella encabezó todas las marchas, ella fue una de las que armó los carteles para buscar a Nancy y a la que vimos desde el primer día en una situación de mucha tristeza, de mucha angustia por encontrar a Nancy. Hoy llegó, me abrazaba y me decía, yo la tenía que encontrar con vida, hice todo, ¿qué más? ¿Qué nos faltó para poder encontrarla? Un desconsuelo absoluto, no solamente de la tía de Alan, de su amiga Gabriela, que habló más temprano también, y de Alan que está como en un momento de no entender demasiado qué es lo que pasó, de querer poder entender, pero sobre todo de pedir justicia. Él habló hace un ratito, él agradeció, por supuesto, a los medios porque hemos sido nosotros quienes los hemos acompañado durante toda esta semana y hemos, de alguna manera, Silvia, lamentablemente ayudado a que esto se acelere la investigación, porque ellos dicen, a partir de que llegaron los medios esto se aceleró, claro, pero podríamos haber empezado esta búsqueda antes y quizá hubiese sido otro el destino, ¿no? Son las preguntas que todavía se pueden responder cuando siga adelante la investigación. Agustina, nos quedamos ahí. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a compartir ahora el piso aquí en nuestra tarde. Esta es la noticia, lamentablemente, del día de hoy con Gastón Steller. Él es licenciado en criminalística y varios de los datos que nos vienen dando nuestros corresponsales hoy, nuestros periodistas en los móviles en distintos lados, hablan de un caso muy cruel. ¿Cómo te va, Gastón? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Vos sabés que una de las primeras cosas o de los datos que yo fui tomando, ¿no? Este hombre había ocultado el cadáver debajo de una losa, es decir, aparentemente, no quiero decir que fue él, no sé, es un supuesto asesino. Quien lo hizo intentó ocultar el cadáver y estaba dentro de una bolsa sin ropa, pero con DNI. Sí, ¿Qué lees vos en eso? En realidad lo que él quiso hacer es destruir todo tipo de prueba que lo pudiera llegar a incriminar con el hecho, pensando que iba a tener ese tiempo para que la soda cáustica, o sea, las sales, permitan que en ese momento, o sea, la degradación sea total al punto de que no pueda haber ningún rastro. De esa forma, también ocultando el DNI, iba a borrar todo tipo de pruebas. Y al no tener prenda de vestir, iba a actuar más rápido. ¿Qué se puede interpretar de la reacción de este hombre que aparentemente, digo como perfil, ¿no? Si es que cabe, porque él recibió a la policía, no estaba aparentemente muy nervioso, se pasaron varias horas hasta que llegó la orden del juez para poder hacer el allanamiento, no intentó escapar. ¿Nos habla algo de este comportamiento, podemos decir, tan frío por parte de él? Sí, a ver, habría que ver desde el momento que él toma contacto, o sea, con la noticia de que él estaba siendo investigado a través de los mensajes o que pudo haber hablado con su hija por la desaparición de Nancy, él empieza a elaborar ese plan de ocultamiento del cadáver, es decir, tratar de actuar lo más natural posible para no levantar ningún tipo de sospecha. Esa losa o símil losa que él trató de generar no era lo suficientemente aislada como para que no puedan desprenderse gases que son imperceptibles para el humano, pero no para los animales. Claro. Por eso los perros pudieron determinar el sitio preciso donde estaba el cadáver. Este es un dato clave, ¿no? Cuando sospechan, meten perros de los que buscan personas sin vida, ¿no? Que hay dos tipos de perros de búsqueda. Claro, hay dos tipos de perros que son los que buscan personas todavía con vida y aquellas que buscan personas fallecidas. Los olores, lamentablemente, que desprenden ambas situaciones son diferentes y están especialmente adiestrados para la búsqueda de tal aroma. A propósito del desenlace, hubo un llamado anónimo al 911 que fue evidentemente el que puso la lupa sobre ese lugar, pero uno piensa con la cantidad de gente desaparecida que hay, con la lentitud a veces en que los resortes de la investigación se muevan, ¿no? Como pasó en este caso hasta el día que no acudieron a los medios, prácticamente nadie buscaba a Nancy. Sí puede ser muy común esto de que haya gente desaparecida, tal vez asesinada, en una losa, en una casa, en un patio, enterrada. ¿Es una modalidad que podemos desprender, que puede ser más normal de lo que nos parece?
No es tan normal tener los cuerpos del delito en el propio domicilio. En el caso de que estén obviamente desaparecidos y enterrados por los autores, muy rara vez estén dentro de su propia vivienda. Buscan generalmente terrenos alejados. Tengan en cuenta que lo primero que va a vincular al dueño de esa propiedad, en este caso al prestamista, es el cuerpo hallado en su casa. Después tendrá que ver quién realmente fue el autor material, pero por lo pronto él es responsable de que haya aparecido el cuerpo sin vida en su casa. ¿Pero usted por cree eso, que las líneas de investigación hubieran llegado a lo mismo si no estaba este llamado al 911? a lo mejor sí llegaban al mismo lugar, pero a lo mejor con un poco más de tardanza en el tiempo. Y ahí los químicos que él le pudo haber colocado al cuerpo iban a degradarlo mucho más, y lo que hoy se puede determinar en la autopsia, como por ejemplo un golpe contuso en la cabeza, una lesión, que es lo que le generó la muerte, con el paso del tiempo esos signos característicos se iban a perder. Entonces íbamos a tener la duda sobre cuál fue el mecanismo que le generó la muerte. Es un caso curioso eso, ¿no? Del llamado al 911. Ayer a esta misma hora, licenciado, el tema pasaba por los horarios de las cámaras, por los horarios de los mensajes de WhatsApp. Había una incongruencia que evidentemente no la hubo, ¿no? Evidentemente no hubo maniobras con el teléfono. Y sin embargo, yo escuchaba algunos testigos que decían que ella todos los viernes iba por tema de dinero, porque lo conocía o por lo que fuera. A veces hay un llamado fortuito en esto. Sí, acá lo que hay que tener en cuenta es el hecho está esclarecido pero no está resuelto. Para resolverlo necesitamos determinar cuál es el móvil o qué fue lo que lo llevó a él a cometer ese crimen. Para eso hay que hacer esa reconstrucción histórica. Se habla de una mujer que intentaba huir entre ríos. ¿Pudo haber actuado con un cómplice o por los elementos que tenemos es algo que pudo haber hecho este hombre solo? Pudo haber actuado con un cómplice. Habría que ver la profundidad del pozo en la cual estaba el cuerpo y ver si él pudo haberlo hecho solo. Hay que tener en cuenta que tiene 70 años. Hay que ver la contextura física, la capacidad de fuerza que él puede tener para haber trasladado el cuerpo. El movimiento en la vivienda para haber actuado solo también es un dato a tener en consideración, porque lo pueden llegar a ver si los son inquilinos a los cuales él les alquilaba las habitaciones en ciertos horarios, él quedaba solo, tenía una mayor probabilidad de trabajar sin la presencia de nadie. Y a lo mejor esta señora, que es la que presta declaración y en su declaración manifiesta que él tenía una obsesión con Nancy, que es la que después viaja a Entre Ríos, habría que establecer realmente cuál fue el grado de participación, si tenía conocimiento de lo que había pasado o simplemente ante la presencia varias veces o reiteradas oportunidades de Nancy, aporta ese dato extra. Hay un dato importante acá que es el lugar del crimen, ¿no? Como vos decías recién, que es la casa del supuesto asesino, que es un inquilinato, que se supone que es un inquilinato y él alquila habitaciones, que hay una circulación de gente fuera de lo normal para una casa, y además es un lugar donde, yo no sé, después lo corroboraremos, ¿no? Si Nancy no se había hospedado en algún momento. Esto en el caso del victimario y víctima, ¿cómo opera para el victimario moverse en un terreno tan conocido? En realidad es favorable para el victimario y desfavorable para la víctima, porque ella a lo mejor las versiones que circulan, que es lo que hay que verificar después en la etapa de investigación, es que ella había convivido con su expareja en esa casa, alquilándole una de las habitaciones. Entonces, el nivel de confianza que ella sentía hacia él, hicieran asiduas esas visitas todos los viernes, la pone a ella en un estado de indefensión, y él aprovecharse de ese estado de indefensión, porque lo que menos iba a imaginar ella que iba a terminar siendo la persona que le quitara la vida. Con el avance de las pruebas, de las pericias y de los informes complementarios de la autopsia, vamos a establecer, o se puede llegar a establecer, qué fue lo que pasó y si el homicidio era el objetivo final o fue simplemente para ocultar un delito previo, que fue un intento de abuso o un abuso sexual. Y a propósito de esto último, por los indicios que se tienen, ¿fue algo premeditado? ¿Fue algo más o menos planeado por el victimario, sabiendo que ella recurrentemente iba o determinado día pasaba por su casa? ¿O pudo haber surgido, por lo que se sabe, la forma de la muerte, el objeto con lo que la mata, que pudo haber surgido algo en el momento?
Habría que analizar concretamente la pericia, o sea, tener mayor datos desde el punto de vista de la autopsia, pero sí seguramente que encuadra en lo que es la alevosía, es actuar a traición y sobre seguro, basando que en el estado de indefensión de la víctima desde el punto de vista de la confianza que ella sentía estando cerca de él. Eso va a surgir toda la investigación. No creo que haya tenido una elaboración previa, porque si no el ocultamiento del cadáver no hubiese sido en su casa. Hubiese tenido a lo mejor, tuvo un tiempo desde que pasó el hecho, porque los rumores o las versiones que están circulando en cuanto a la data de la muerte habla de 5 a 6 días. Hay que considerar también el tiempo de instalación y la desinstalación de la rigidez cadavérica que nos estaría llevando al propio viernes. Claro. Sí. Entonces, del viernes hasta hoy, que se hace, o hasta anoche mejor dicho, que se hizo el allanamiento, tuvo algún tiempo como para poder sacar el cadáver de su casa. Así que no creo que haya tenido demasiada premeditación en el crimen. Yo creo que surgió ante una situación que él no esperaba tener como respuesta por parte de la víctima. Licenciado Estelar, le pido un minuto, te pido un minutito, vamos a ir a un móvil. Sebastián Domenech está en el lugar donde apareció el cuerpo. Hola, Dome.